Bueno, vamos a abrir la palabra en el Evangelio según San Lucas. Voy a leer del versículo 44 al 49. A ver el volumen. Lo vamos a subir un poquito. Me parece que se escucha mejor ahora. Sí. Dice así. Capítulo 23, versículo 44. Dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, que era un soldado, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Quiero que pensemos en este último versículo. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Y esto, de alguna manera, nos hace pensar que, como Paula decía el viernes cuando nos reunimos para la Santa Cena, los discípulos no entendían, a pesar de que él había dicho que esto iba a pasar, pero es como que estaban desalentados, estaban realmente desanimados y miraban de lejos. Y esto me parece que tiene que venir con la no aceptación de cosas que suceden en nuestra vida. Ellos, a pesar de que habían estado en contacto con el Señor por 3 años, muchos, otros menos, pero en general habían tenido la oportunidad de escuchar de primera voz, o sea, en contacto con el Señor. Jesús había muerto en la cruz. Entonces, luego lo entierran. Y ahora vamos a leer capítulo 24, siguiendo con este mismo libro. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Extrañado. Cuánta incredulidad, ¿no es cierto? Les pareció una tontería lo que las mujeres contaron. Y esto a mí me sorprende, porque si ya sabían que iba a pasar, ¿cómo dice que lo extrañaba? Entonces ahí comienzan las apariciones de Jesús
después de la resurrección. Los 11 empiezan a caminar hacia Emaús. Dos de ellos, dice, aquel mismo día, sigo en el 13, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo, bueno, es muy largo, no lo voy a leer todo, pero se encuentran con Jesús, pero no lo reconocen. Y llegamos al versículo 31, que dice, entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero en ese momento él desapareció. Y ahí nomás, vamos a leer hasta el 33, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Vayan pensando en todo esto, ¿eh? No entendían lo que estaba pasando, no lo aceptaban, pero después, cuando estos dos se encuentran con Jesús, ahí cambia todo, porque esa revelación llega y llega hasta el corazón de ellos, y ellos ahí deciden volver a Jerusalén. Luego vamos al versículo 36, y dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, porque llegaron y empezaron a comentarlo, ¿no? Y dice, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. Y Jesús les pregunta, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué le vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Después, ustedes saben que en el primer capítulo de Hechos, en el 1 y en el 2 de Hechos, está cuando ellos en el aposento alto reciben el Espíritu Santo y con poder, dice que con poder comienzan a predicar, y ese Pedro temeroso, ese Pedro que lo había negado, ese Pedro que una chica, una jovencita, lo reconoció, porque Pedro se quiso mimetizar con esos que estaban alrededor del fuego. Quería pasar como uno de los que ni siquiera lo conocían a Jesús. Pero el fuego parece que iluminó la cara de Pedro y una muchachita dijo, ah, vos sos ese que lo seguías, vos sos uno de los discípulos de este Jesús que fue crucificado. Y Pedro que dijo, no. Y luego lo volvió a negar. Y cuando lo negó por tercera vez, cantó el gallo, tal cual Jesús le había dicho a Pedro. Ahora, fíjense que ese mismo Pedro que lo había negado, ahora
le predicaba a 3.000 personas, a 5.000 personas. Qué maravilloso que estas personas que estaban tan temerosas, que lo veían de lejos, al Cristo crucificado, empoderados con el Espíritu Santo, con esa revelación que tuvieron primero los dos y después todos ellos, ya no tenían temor. Y ya la palabra, que había sido como negada para ellos, sin embargo, ellos habían negado lo que Jesús había dicho, sin embargo se revierte y se transforma en una realidad, en algo palpable, en algo creíble. Entonces, yo creo que en esta mañana nosotros no tenemos que sentirnos tan mal cuando a veces dudamos de las promesas del Señor. La reflexión que yo quiero compartirles es que cuando vengan las dudas, no se sientan mal, pero sí que busquen al Señor, que el Señor se les va a revelar, y que cuando estamos flojitos en la fe, nuestra hermana decía que ella se sentía que todos los problemas con la familia, esos problemas que le estaban preocupando, es como que el diablo quería que dude. Y sí, el diablo anda alrededor nuestro buscando que nosotros caigamos en incredulidad, que esa duda que ronda nuestra cabeza no haga nido en nosotros. Hay una figura que escuché hace muchos años que dice que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero lo que no podemos permitir es que hagan nido en ella. O sea, que cuando estamos viviendo situaciones, cuando esos gigantes, como yo les decía la semana pasada, esos gigantes que pueden ser fuego enemigo o puede ser fuego amigo, esos gigantes van a estar también rondándonos. Pero nosotros tenemos que aferrarnos al Señor, buscarlo. Hemos cantado y hay muchas canciones que hablan acerca de buscar la presencia del Señor en nuestra vida, y de esa manera esos gigantes van a ser vencidos, no por nosotros, porque nosotros no tenemos humanamente hablando ese poder, pero sí el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Como ellos fueron empoderados y se transformaron de vacilantes, de desalentados, de desanimados, en guerreros para el Señor, nosotros también vamos a poder salir de una situación de debilidad a una situación de fortaleza. Entonces, tenemos en el día de hoy, que celebramos la resurrección, tenemos la victoria. Como decía Iván al principio, nosotros sabemos que si Jesús, dice la palabra, vana sería nuestra vida si no hubiera resucitado Jesús. Él debía, según el plan que había establecido Dios, debía morir para llevar nuestros pecados, pero luego tenía que resucitar para que Él haya vencido a la muerte. Esa misma muerte que vamos a vencer nosotros, no la muerte de nuestro físico, porque sabemos que todos vamos a morir, pero la muerte espiritual. O sea, nosotros vamos a seguir en otro plano, en el plano del más allá, pero con una seguridad, y es que hay una vida después de esta vida, y que esa vida tiene que ver con esa cruz y con esa resurrección del Señor. Cristo en Navidad nosotros decimos que nació, pero si nosotros no llegamos a la cruz y no creemos que en esa cruz recibimos salvación, es como que no hubiera nacido Cristo. Celebramos la Navidad, el nacimiento, pero lo más importante es este tiempo, muerte y resurrección. Por eso la esperanza que tenemos es que esa resurrección es nuestra resurrección también, es nuestro pasaje a la eternidad en compañía del Señor. Y esa es la tranquilidad que tenemos, que los hermanos nuestros que ya no están con nosotros físicamente, ya están disfrutando de la presencia del Señor. Hubo una familia, Wesley,
que vivió en Inglaterra en el 1700. John Wesley fue el creador, junto con sus hermanos, de la iglesia metodista, la iglesia reformada metodista en Inglaterra. Y Charles Wesley es el autor de muchísimos, muchísimos himnos, y hay un himno que es el que vamos a escuchar ahora, a continuación, y después vamos a orar, que lo escribió Charles, que él nació en el 1707 y falleció a los 81 años, en 1788. Una vida muy larga, ¿no es cierto? Sabemos que en esa época la gente no vivía tanto porque se podía morir de una apendicitis, ¿no es cierto? Tantas enfermedades llevaban a la gente a no tener vidas tan largas. Pero él vivió 81 años y en algún momento en ese lapso de vida escribió este himno. Nosotros ahora no cantamos himnos, cantamos generalmente coros, pero este himno que es histórico, yo estaba pensando, ¿cuántos millones de personas lo han cantado desde el 1700 ahora? Millones. Y en todos los idiomas, porque esto seguramente fue escrito en inglés, pero nosotros lo conocemos en castellano. Fíjense, las palabras son un poco antiguas para nuestro léxico del 2021, pero relatan justamente que el Señor resucitó, es el título de este himno. Y bueno, lo vamos a escuchar ahora y vamos es como una película, las estrofas de este himno y el coro. Y que esta semana, que si bien terminó la Semana Santa, nos haga pensar, mañana, pasado y pasado, que la experiencia de los discípulos es nuestra experiencia, pero que hubo una resurrección. Y ese Cristo vive en nuestros corazones. Y a través del Espíritu Santo que muere en nosotros, podemos tener la llegada al Padre, como decía Ivana. Se rompió el velo del templo, porque antes nada más que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era la representación del Dios mismo presente en el tabernáculo, en el templo. En cambio, nosotros ahora podemos entrar en todo momento, como hemos entrado hace un ratito en oración, todos juntos, oramos por los enfermos, con la fe de que el Señor va a estar obrando. Cantemos ahora, a ver.